México ocupa el primer lugar en abuso sexual infantil. Hoy, los niños de nuestro país, 1 de cada 3 niños experimenta el abuso. Unas cifras realmente alarmantes. Tenemos una gran invitada en este capítulo, así que quédate, bienvenida. ¿Por qué no hablar de sexualidad abiertamente? ¿Y ahora qué le digo? ¿Será cierto o es un mito? ¿Nace o se hace? Y es que a un conocido le pasó. Me gusta, pero dicen que está mal. ¿Y si probamos? Hola, yo soy Laura Cueva, educadora y terapeuta sexual, y estoy muy entusiasmada en compartir temas de sexualidad contigo, ayudarte en una crianza afectiva con tus hijos, a lograr una salud sexual, a vivir de manera plena tu vida en pareja. Vayamos entonces a crecer hacia una vida libre, consciente y responsable, y así lograr la plenitud. Acompáñame en esta primera temporada de Ahora que le digo, hablemos de sexualidad con niños y adolescentes, donde te compartiré todo sobre educación sexual de manera integral y crianza amorosa. Hola, ¿qué tal? Qué gusto poder compartir contigo un capítulo más. Estoy muy emocionada de poder tener a una amiga, experta, maestra, que bueno, pues ha dejado una huella bien importante en esta formación sobre educación sexual. Ella es Olivia Guerrero Figueroa, psicóloga, terapeuta sexual y sexóloga clínica, educadora sexual infantil, educadora para la paz y la no violencia, terapeuta gestal de la infancia y adolescencia, maestra en psicoterapia gestal, doctorante en sexualidad humana, coordinadora del diplomado en sexualidad humana en la modalidad presencial y en línea, y terapeuta sexual de niños y adolescentes en la Asociación Mexicana para la Salud Sexual. Ella es terapeuta y fundadora en Psicología Integral y expresidenta de la Asociación Mexicana para la Salud Sexual, AC. Además es integrante del Comité de Ética de la Federación Mexicana de Educación Sexual y sexóloga en FEMEX. Es un placer tenerte, estoy bien contenta, emocionada. Recuerdo todavía hace algunos años que llegué a la Ciudad de México a que me hicieras una entrevista para poder entrar a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual y cursar este diplomado de sexualidad humana. ¿Cómo estás, Sol? Muy bien, muchas gracias por esta invitación. Es un honor que participar en este podcast. Pues muy gustosa, Ay, honrada en cómo me presentas. Ay, no, pues hay mucho cariño y de verdad que para mí fue una gran experiencia, fue un parteaguas en mi vida haber llegado a la Asociación Mexicana para la Salud Sexual a formarme. Bueno, pues realmente creo que son las bases de estos proyectos educativos que normalmente genero para, no solamente para mi familia, que fue por lo que empezó muchas veces, sino para la comunidad en la que estoy. Y me parecía muy importante arrancar estos primeros capítulos de esta temporada de Ahora que le digo, hablemos de sexualidad con nuestros hijos y poder acompañar a las familias, a los papás, a los abuelos, a los tíos, a los maestros y a todos aquellos adultos que estén cercanos a un niño y a un adolescente en temas tan importantes como lo es el abuso sexual infantil. A mí me sigue estrujando la piel cada vez que escucho el relato de una niña violada, de una niña abusada, y estoy segura que si alguien más escuchara de su voz contar estas historias, también se sumarían y también alzarían la voz, también saldrían a marchar, también saldrían a expresar esto que tiene que cambiar. No podemos ser uno de los países con más abuso sexual, es terrible. Muchos que somos papás, que somos mamás, que somos abuelos, tíos, híjole, a veces como que no pudieras imaginarte que algo esté pasando. Se habla de entre el 80 y 90% de los niños que sufren abuso pasan en el entorno de confianza. Hay mitos que creemos que es ahí en un callejón oscuro. Hay muchas situaciones que se escuchan y que por eso me parecía importante que estuvieras hoy acompañándonos, hablar un poquito de estos mitos, qué es lo que está pasando en nuestro país y sobre todo de qué manera podemos prevenirlo. ¿Cuáles son las estadísticas, un poquito las cifras o de qué se habla
después de una pandemia, que me imagino que es muy difícil tras esta pandemia, después de 2 años, tener quizás con certeza ciertas estadísticas, pero si antes era alarmante, hoy se habla desde la ONU Mujeres, desde UNICEF, desde otros espacios, de otras organizaciones internacionales, que desafortunadamente la violencia no paró con la pandemia. Así es, así es. Pues no, sino al contrario, fue uno de los temas más preocupantes que emergieron. La pandemia, pues cuando se declaró, que fue en marzo, justamente hace 2 años, wow. Estamos cumpliendo, sí. Estamos cumpliendo 2 años y me acuerdo que por ahí de junio de ese mismo año, pues empezaba justo el tema de se nos dispara la violencia en general, la violencia intrafamiliar y por supuesto las circunstancias de abuso sexual, ¿no? Generalmente, si ya bien y haces mención a el agresor o agresora es alguien del núcleo familiar o alguien muy cercano al niño o a la niña. Y por supuesto que en esta situación de encierro, pues los niños y niñas se vieron altamente vulnerados en estas posibilidades, o bien personas que ya habían vivido, niños, niñas que ya habían vivido violencia sexual, estar conviviendo con el agresor o agresora, fue una de las circunstancias que, si no mal recuerdo, 2 meses después de declarada la pandemia, fue un tema fuertísimo, todo disparado, las problemáticas familiares, el tema del alcoholismo. Entonces, como todos los factores que potencian un abuso sexual están ahí. La realidad es que hablar de cifras, pues está muy variadito, pero, o sea, sí hay una coincidencia en que, por ejemplo, hay unas estadísticas de ONU Mujeres que 9 de cada 10 mujeres han vivido algún evento de violencia sexual, o sea, eso es altísimo. Y sabes, yo quiero nombrar, no en un sentido para preocupar, pero sí quiero visibilizar. Hay algunos niños que tienen claras manifestaciones de abuso sexual, su cuerpo, su actitud, sus reacciones, pues hablan del abuso, ¿no? Y se habla estudios importantes como Finkelhort, que es uno de los autores que fue de los pioneros en hablar de abuso sexual, Félix López, ¿no? Coinciden más o menos del 100% de los niños, niñas que han vivido violencia sexual. De ese 100% se habla de un 70% tiene manifestaciones psicológicas inmediatas después de vivido el abuso, ¿no? Creo que hay que ser muy observadora con nuestros hijos, hijas. Y se habla que el 30% no tiene una manifestación de abuso sexual porque el niño o la niña no tiene el conocimiento de qué es eso del abuso sexual. Entonces, quiero, sin poner foco de alarma, simplemente promover que seamos observadores con nuestros hijos, hijas, pues ese foco de hay niños que pueden manifestar, hagámosle caso, y hay niños que no pueden realmente manifestar, los que están viviendo una situación de abuso. Claro, y bien deseas que los papás lo que queremos es tener herramientas para justamente estar atentos a situaciones como esta, al poder reconocer alguna situación por la que nuestros hijos o nuestros pequeños estén pasando. Hay un porcentaje importante que no muestra síntomas y que tenemos justamente que reforzar otras medidas de intervención, y en este caso me parece que la educación sexual puede ser una gran alternativa de prevención al abuso sexual,
porque, bueno, no solamente se trata de contener a aquellos niños que manifiestan el abuso, sino justamente erradicarlo, prevenirlo, que no pase. Y aquellos niños que nos dan los síntomas, bueno, nos ayuda para establecer estrategias de intervención y de contención, pero para aquellos que no, pues no tenemos una referencia y necesitamos empezar también a cambiar y que estas cifras bajen, que son alarmantes. Los papás a veces me preguntan en los talleres y en las pláticas que se dan sobre este tema, cuáles son los síntomas más comunes o a cuáles pudiera estar poniendo atención, quizás sí que cambien sus hábitos alimenticios o el tema del dormir o cómo reconocer ciertas ansiedades, porque pudiéramos pensar que son propias de ciertas edades, que estas ansiedades o estos cambios en el temperamento o en la manifestación o la manera de reaccionar son propias de la pubertad o de la presión o del estrés del colegio. Cómo empezar a ir poniendo atención, que también no deberíamos de minimizarlo, que también si ya hay una actitud de ansiedad o alguna manifestación, también tiene que ser igual de importante. Pero bueno, ¿cuáles serían estos signos de alguna manera básicos a los que los papás pudiéramos poner atención y que entonces empecemos a pensar en que necesita ayuda? Pues mira, puede ser, creo que haces observación. Hay algunos síntomas que pueden tener origen en otras problemáticas, como pues digo, a fin de cuentas somos seres humanos, coinciden las características cuando estamos bajo una situación de estrés. Entonces, si yo noto algo diferente, alguna manifestación en mi niño o en mi niña, pues no, sabes, es que luego hay como ahora, afortunadamente, hay más información sobre el tema de violencia sexual. Y entonces, ¡ay, violencia sexual! ¡Ay! Entonces, ¿qué hacemos? Sí, nos alarmamos. Y entonces nada más nos alarmamos y ya queremos hacer acciones rápidas. Espera, primero hay que averiguar qué es lo que está sucediendo. Y bueno, si el niño o la niña tiene una manifestación más clara de, por ejemplo, puede decir, sí, me ha pasado, no sé, entonces hay que ir poniendo el foco en esas pequeñas o grandes circunstancias. Puede ser muy variado. Me gusta mirar, por un lado, desde un esquema de polaridades, ¿no? Okay. Por ejemplo, en el tema del sueño, o sea, puede haber niños que o duermen mucho o tienen periodos de insomnio. Son polaridades, ¿no? O el niño, que le da por una cuestión de ansiedad, come mucho o se le va el apetito, ¿no? O sea, lo que de las condiciones básicas me lleve a una polaridad o estar, por ejemplo, triste y luego tener periodos de rabia, por ejemplo, ¿no? Que oscilar entre polaridades. No hay una clave como para decir, a ver, el checklist, claro, pero sí puede haber condiciones particulares, ¿no? Hay clasificaciones diversas, ver a un niño con cierta tristeza, que tenga depresión, angustia, culpa, o que sea agresivo, que tenga enojos, que se note claramente que la autoestima está disminuida, por ejemplo, que sean niños, los niños que se aíslan, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este esquema de las polaridades, yo creo que ahí hay, en el tema de las calificaciones, porque generalmente la literatura describe niños que bajan de calificaciones, ¿no? Pero a veces son niños que los estudios se vuelve el refugio para estar tapando. Entonces, es algo que en apariencia es positivo, ¿no? Pues el niño está clavadísimo, ay, sí, el niño inteligente, pero
habría que, por eso es muy importante la observación. Desde dónde el niño está clavado en hacer la escuela o de qué está huyendo ese niño, que la escuela es uno de sus refugios significativos, ¿no? No sé, que los dibujos que hacen los niños, ahí sí, mucho ojo. A veces ya leemos algún artículo y si el niño pinta con rojo quiere decir que está enojado, y entonces, y si ya pintó con rojo, y entonces este niño ya, tranquilos, así. Sí, ese puede ser un síntoma, pero habría que revisar qué es lo que le está pasando al niño. Pero entonces puede haber diversas señales. Los dibujos pueden ser una manifestación significativa, o frases abiertas que diga el niño o la niña. Los niños y niñas generalmente pasan por una etapa de hablar en doble sentido, pero bueno, pues se nota cuando, pues es típico de la edad, pero cuando se vuelve con algo todo el tiempo, se la pasa hablando en doble sentido y se alburea a los amigos todo el tiempo, ese sería un foco de atención, ¿no? Entre algunas otras cosas, Laura. Sí, y bueno, yo creo que reiterar esto, ¿no? Si a tu hijo habitualmente tiene ciertas actitudes y hoy ya no, independientemente de la situación, pues amerita tu atención, amerita que estés ahí justamente pudiéndolo acompañar. Y otro de los mitos que escucho mucho y que muchos papás comentan, creen que el abuso sexual se da en un callejón oscuro, que se da a altas horas de la noche, que fue solamente de una manera muy violenta por una sustracción o por un secuestro. Y hoy las cifras y los estudios y los análisis nos llevan a darnos cuenta que justamente dentro del entorno de confianza donde se vuelve más vulnerable el niño o donde bajamos inclusive a los papás la guardia, ¿no? Bueno, al cabo son personas o familiares o personas cercanas de toda nuestra confianza, donde pues el niño pasa varias horas o no está bajo la atención de nosotros, pasan estos abusos. Y me parece que también de manera cultural esta idea que tenemos los mexicanos de que la familia lo es todo y que primero la familia, y a veces como que hasta elevamos y ponemos por encima de otras cosas el hecho de que primero la familia pero es tu tío, pero es tu abuelo, pero eso nunca. Creo que le hemos dado una figura también un poco elevada, sin decir que no sea importante esta familia o el núcleo o el concepto. Pero hoy vemos que el abuso sexual está ahí justamente dentro del entorno de confianza, con las personas más cercanas, con los padrinos, con los tíos, con el compadre, con gente que tiene acceso más fácil a nuestros hijos. El mito que mencionaba al inicio no está. ¿Por qué se pasa? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué el entorno de confianza? Es cierto, ¿no? Este mito de que no es ahí, que las cifras nos llevan a reconocer que ahí es donde se vuelven más vulnerables los niños. Sí, el entorno familiar más bien es poco frecuente en los entornos en donde un desconocido menos frecuente. Nada más no quiere decir ni es mejor, ni absolutamente, ni es peor. Simplemente es diferente, ¿no? Sí, desafortunadamente en la familia, pues hay una persona que es la agresora o agresor. Y creo que aquí, ¿saben? O sea, son al interior de la familia, creo que son temas muy difíciles de manejar. Me ha sucedido en el trabajo terapéutico con algunos niños, niñas, que ellos destapan el abuso y entonces pues hace la referencia a quién hizo, y entonces cuando la familia se anima a destapar, y obviamente se necesita de mucha fortaleza porque pues también hay familias que
que tienden a ocultar por el tema de la vergüenza, ¿no? Pero familias cuando sí destapan el abuso, pues resulta que otras personas empiezan a hablar de, a mí también me lo hizo, ese mismo tío o ese mismo primo, a mí también me dijo tal y tal condición, o bien incluso puede ser transgeneracional. Se destapa, por ejemplo, el abuso entre un niñito de 5, 6 y una persona adolescente de, no sé, 12, 13, y pues resulta las historias entre los adultos, ¿no? Y a mí mi tío, por supuesto que yo también cuando tenía 4 años me hizo lo mismo, ¿no? Entonces, sí se requiere de mucho apoyo, mucha valentía al interior de la familia para poder hacer un manejo diferente, pero, o sea, es un reto muy fuerte, pero una vez que una familia rompe el secreto, creo que el reto es sanar, sanémonos. ¿Qué ha pasado en nuestra familia que pues ha habido estas circunstancias de abuso, ¿no? Porque característicamente, mayoritariamente pues son hombres los agresores, sí hay mujeres agresoras, ¿no? Creo que sí hay que nombrarlo, pero estadísticamente, pues, mayoría de los agresores son hombres, ¿no? Mayoría de las personas abusadas son mujeres, estadísticamente hablando. Y bueno, ahí también hacer mucho hincapié en que también hay hombres que son abusados sexualmente, pero también como converge con el tema, este tema cultural, De la la masculinidad. masculinidad, que el tema lo peor que le podría pasar a un hombre es que se vuelva gay, ¿no? Cuando de manera decente lo dijeron, ¿no? Claro, sí, sí, Pero sí. obviamente hay una descalificación grande, que por cierto es un mito esto de la orientación sexual se Totalmente. cambia, ¿no? De si viviste un abuso sexual, entonces tú, hombre, lo peor que te podría pasar es que te vuelvas gay. No, no, es realmente un mito eso, porque si fuera cierto, por ejemplo, recurriendo a las estadísticas en relación a las mujeres, que se dice 9 de cada 10 mujeres ha vivido Imagínate. violencia Ujú. sexual, pues si fuera eso real, 9 aquí ya seríamos seríamos sería un mundo lesbianas, seríamos bisexuales, lesbis, sí, ¿no? todas, sí, 9, Ajá. totalmente de Entonces acuerdo. ahí es donde se rompe el mito, ¿no? Ahí es donde es tangible que se vuelve, que es un mito, ¿no? Me toca Y escuchar a muchos sí, papás que dicen, es que yo ya le dije que nadie lo tiene que ver, que nadie lo tiene que tocar, que le dejen por ahí, que nadie lo puede ver. Pareciera que ese es el argumento o el diálogo o la frase más común entre los papás sí. que nos da a nosotros como que la tranquilidad de que ellos ya están preparados para evitar el abuso Sí, sexual. Me pero parece mira, que es muy es poquito muy, esto, ¿no? ajá, es muy, decir eso es muy abierto. Mira, voy a contar una anécdota que cuando alguna vez que fui a dar un taller de sexualidad, pues entonces una definición puede ser eso, de tocar, ¿no? Que nadie toque tu cuerpo y bueno, inmediatamente, ya me tocó mi cuerpo, ¿no? Entonces, eso nos lleva justamente a replantearnos que no es suficiente decir, digo, así, creo que sí es importante validar La cuando mamá y intención del papá pueden papá, decir claro. que nadie toque tu cuerpo, es un buen esfuerzo, pero creo que quiero animar a mamás y papás a adentrarle un poquito más al concepto cuando le transmita yo a mi niño o a mi niña el abuso sexual, porque si yo le digo que nadie toque tu cuerpo, no le dije ni por qué no tienen que tocarte, dejé fuera muchas otras cosas. Perdámosle el miedo a decir la palabra violencia sexual. Eso sería si alguien acaricia tu cuerpo de una manera que no te gusta, en algún lugar que te hace sentir incómodo o incómoda,
eso se llama violencia sexual, ¿no? Perdámosle el miedo a decir santo y apellido, ¿no? Sabes, también quiero animar a mamás y papás a que con sus niños crean el potencial en la inteligencia que tienen ellos, porque una creencia, es decir, es que a lo mejor no entiende porque está chiquito. Y No fantasea. devaluemos, así, no devaluemos, por favor, el potencial que tienen niños y niñas para que digan, sí entiende el niño así chiquito, chiquita, sí entienden. Están Quizás. en un momento donde pueden discernir Ujú. el qué sí es saludable para su cuerpo y qué no sería saludable para su cuerpo. Y entonces el abuso sexual hay que enmarcarlo aquí. Hay que ayudarlos a verbalizar todo aquello que no les hace sentir bien para que entonces tengan la facilidad de poderlo expresar. Hay que generar un ambiente de confianza. Me topo con esta idea de poderles creer lo que te digan y ya después vamos sobre la marcha. Hay también una situación que muchos mujeres, sobre todo, muchos adultos reconocen el abuso sexual hasta la adultez, justamente por no haber tenido ciertos conceptos, porque nadie abordó el tema, porque a veces decimos, ¿cómo no me dijiste? Es que ni siquiera sabía que eso era un abuso sexual, no reconocía yo que yo sabía que no me gustaba, que quizás al inicio no estaba bien, yo no podía decir algo que desconocía. Y estamos quizás con este sistema de educación sexual habitual que tenemos o ya tradicional, donde estamos llegando a educar solamente con los cambios propios de la pubertad, pues estamos dejando en desventaja a muchos chiquitines que están experimentando el abuso sexual antes de los 9 años o de los 10 años, que es el promedio donde llegan a darles el taller o la famosa plática, como que ya la palomeamos y sentimos que nuestros hijos están blindados para prevenir cualquiera de las situaciones e inclusive hasta para gozar de una sana sexualidad cuando, híjole, nos falta muchísimo. Cómo poder abordar con los más pequeños. Sabemos que tenemos que llegar a tiempo, cómo empezar si no tengo quizás todas las herramientas para dar el tema de la educación sexual, algunas recomendaciones que yo hago y me gustaría que las ampliaras o que dijeras si estamos bien, y es iniciar de entrada por hablar correctamente de las partes del cuerpo, no es tu pirri, no es tu cosita, o sea, hablar con naturalidad y darles estos espacios de confianza que ellos puedan expresar, pues sobre todo lo que pasa con su cuerpo. ¿Qué más, qué otras recomendaciones podríamos tener para que nosotros los papás o los abuelos o aquellos adultos que están a cargo de la crianza de un menor estén ayudando a mejorar este tema de la educación sexual? Un punto básico que yo pondría es una revisión a los papás de por qué es una pregunta, no tiene un sentido de juicio, sino de encontrar una respuesta. Cuando decimos pilín, cosita, allá bajito, que nadie te toque allá bajito. Y hasta bajito, en voz bajita. Ajá, y hasta, decimos, así que nadie nos oiga, que es allá bajito. Creo que ahí tenemos un gran potencial en revisar qué significa para nosotros. ¿Por qué no estoy pudiendo decirle a mi hijo o a mi hija que sus genitales, si es niña, tiene una vulva, que su vagina está dentro de su cuerpecito, que mi niño tiene pene, escroto y que eso forma parte de sus genitales? Digo, por nombrar algo muy básico, sabemos que los genitales tienen muchos otros más elementos, pero yo creo que como primer punto es revisarme a mí. ¿Qué me pasa? ¿Qué mensajes me dieron que yo estoy teniendo la percepción de
que nadie nos oiga, que nadie te va a tocar ahí abajito, ¿no? Y la respuesta que encuentren está bien, pero sobre todo que nos lleve al tema de hablar con nuestros hijos o nuestras hijas. Yo diría también importante, eh, aparte de hablar de los genitales, yo creo que sí es importante nombrar por qué son partes íntimas o partes privadas, ¿no? Y también, por ejemplo, en el caso de, yo digo, las partes íntimas o privadas son tus genitales, tus glúteos y tus pechos. Y estoy hablando pechos de niño y de niña, no por el hecho de tu niña, nada más a las niñas les digo que su pecho, no, también a los niños se vuelve una parte íntima, porque es raro sentir es una zona erógena, por ejemplo, y se siente una sensación diferente cuando eres tocado en tu pecho. Y en realidad la intimidad tiene que ver con la privacidad. Creo que otro punto importante es lograr la congruencia con, si yo le digo a mi niña, no dejes que nadie te toque tus genitales, pero resulta que dejo a mi niña ya tiene 4 años, mi niña ya tiene 5 años, y resulta que la llevo a la casa de la abuelita y la abuelita todavía baila limpia en el baño. O a mi hermana, porque yo ando en la loca, con el trabajo, y entonces mi hermana bañó a mi hija. Entonces, pues, ¿dónde está la privacidad? ¿Dónde sí, dónde no? ¿Cuándo le conviene a mi mamá que sea privado y cuándo no? Sí. Claro. O sea, privado es privado. La manera de bañarte es esta. Ahí también es un ejercicio de confiar en la capacidad de nuestros hijos, ¿no? Claro. Los niños no se mueren de mugre. Lo que más puede pasar es que le dices te bañas y entonces el niño nomás hizo esto. Ajá. Ni espuma y luego le salió hizo, y se dejó el jabón por acá. Sí, eso puede pasar, pues mira, me lo regresas y órale, mijito, y no desperdicie el agua. Claro. O sea, es hacer, yo diría, hacer en conjunto con la familia una congruencia de lo que es el cuerpo privado. Puede ser que mi niña, yo la baño para esto, a lo mejor tiene 2 añitos, 3 añitos, pero de 3 añitos la niña sí puede aprender a limpiar sus genitales, los niños también. 3 añitos ya pueden tener esa capacidad. Limpiarse de cuando van al baño, ya 3 añitos es una capacidad que pueden ir desarrollando. Entre más pronto logren los niños y las niñas cubrir esta necesidad básica, será mucho más fácil prevenir, pero sobre todo hacer la línea de la congruencia con ellos y con ellas. O sea, privado es privado, solo tú. Puede ser que sí se dejó popó, pues órale, mijito, te regresas porque hueles a popó. Pero eso es ensayo, ser congruente. Si por alguna circunstancia yo no la puedo bañar, no puedo dejar a mi niña en manos, quiero mucho a mi mamá, te tengo mucha confianza, mami linda, pero mi hijita ya se puede bañar y se puede salir con el jaboncito acá en la cabeza. Sí, entonces nomás te encargo que salga sin jaboncito en la cabeza. Claro. Sí pueden. Entonces, ese es otro elemento protector. Que los niños desarrollen su lenguaje, animarlos a que hablen frases completas, que puedan decir cuando sí, cuando no les gusta, hacer validar su voz, por ejemplo, en cosas cotidianas como hoy qué ropa te quieres poner. Sí, a lo mejor el niño pues va a ponerse la camisa muy planchadita con su chorecito de mezclilla, ¿no? Y entonces, no, eso no, porque no combina. Pues a ver,
dale fuerza, que el niño se sienta, si él se Porque siente sería cómodo. la base del consentimiento, justamente a los que nosotros estamos promoviendo desde la adolescencia o inclusive en la vida adulta, donde toda práctica tiene que ser consensuada, consentida, segura. ¿Cómo aprenderlo? ¿Cómo darme a mí esta fuerza, este carácter, este empoderamiento para decir no, para decir basta si no me he habituado a ejercer esto que estoy pidiendo? Entonces, estos ejemplos que nos estás dando me parece que son la base justamente de la promoción del consentimiento, donde solamente cuando tú elijas y cuando tú estés seguro y cuando digas así verbalmente, sí, acepto, sí quiero, sí, entonces se pueda dar. Pero si, como dices tú, me encanta esto de la línea de la congruencia. Si te digo nadie, pero está bien tu abuelita, sí, pero luego también, pero muchas veces entonces no logramos que nuestros hijos vayan madurando estos conceptos y que los vayan integrando a su propia vivencia. Uh-huh. Sí, y ahí pues hay mucho que trabajar, validar la voz de nuestros niños y de nuestras niñas, confiar en que sí pueden poner un límite, pero esa capacidad para poner un límite, sí es muy importante que se sientan, que los niños se sientan seguros, que lo experimenten con su cuerpo, de cuando digo no es no. ¿No? Y es mucho ensayo. Hay muchas cosas cotidianas que podemos hacer. Por ejemplo, pues cuando vamos a la tienda y vamos a comprarte dulces, puedo poner características de los dulces, ¿no? Porque entonces llevamos al niño y ¿tú qué quieres? Chicle. Ay, no, chicle no. A ver, pues tú me dijiste que dulces, ¿no? Sí. Entonces ya cuando me dicen, no, pero chicle no, bueno, pero esto tampoco, hielo, paleta de hielo, que es lo que les fascina, no, paleta de hielo no, y porque hace frío. No, entonces, Sí, te enferma. y entonces, no. a ver, tampoco. nada más, es la línea de la congruencia. Cuando yo le doy una indicación a mi hijo, le voy enmarcando esto. Y entonces a partir de ahí desarrolla tu criterio. No, de esto no, porque hoy hace frío, pero esto de toda la variedad que se te antoja. Claro. Oye, Oli, tú como experta terapeuta también, ¿de qué manera no vamos a impactar o cómo no caer en esta parte de impacto negativo? Porque lo veo en mujeres adultas donde no pueden conectar con el placer por la carga de lo malo, de justamente este tabú, de que es tu cuerpo, que todo es prohibido. Y hay mujeres que hoy están teniendo dificultades para sentirse merecedoras, para conectar con el placer. Siempre le enseñaron que la sexualidad era mala, que el tocarte estaba mal, que el tema de las partes privadas. ¿Cómo poder ayudar? Me parece que este tiempo de consentimiento ayuda mucho, porque me permites a mí de elegir y decir que sí, pero ¿cómo no caer en esto? Mira, yo creo que es un trabajo familiar. Yo diría si nos sintonizamos con el hecho de lo que le puedo dar hoy a mi hijo o a mi hija, bueno, en este caso sería a mi hija. Creo que culturalmente tenemos que desestigmatizar la cuestión de la virginidad. Okay. Algunas cosas que preocupan a la familia cuando se enteran del abuso, entonces llevan a la niñita al médico a que le revisen a ver si todavía es virgen. Y si conserva el himen, si el médico, que además pues eso ya es una práctica violenta porque tienen que revisar la genitalidad de la niñita, o sea, lo preocupante es porque lo que quieren saber es si el himen está intacto. O sea, creo que está bien si hay abuso, pues sí, una revisión médica, pero que no sea la finalidad el ver si tiene el himen. Porque abuso puede ser inclusive que me muestres imágenes que Nunca yo me no quería tocaste. ver.
abuso puede ser que me tocaste. hayas acariciado aunque no haya habido penetración y aún así me esté marcando y esté dejando una huella profunda en mí de dolor, de miedo, de tristeza, ¿no? Definitivamente habría que ver todas las posibilidades o todas los tipos de abuso que puede haber en un niño y no centrarnos solamente en el tema del coito, de perder la virginidad, porque el abuso se puede dar de muchísimas maneras. Sí. Ay, Oli, me encantará que me puedas acompañar en algún otro podcast, en algún otro capítulo. Estoy segura que los papás, toda la información que nos has brindado hoy va a ser de muchísima ayuda. Nos animas a poder hablar de estos temas, a romper el tabú, a hacer nosotros esa fuente de información más confiable, de confianza, de revisar nuestras propias creencias, porque ahorita lo mencionabas, quizás ahí en esto que para mí representa haya una limitación que no me permita acompañar de mejor manera a mis hijos. Te quiero agradecer que hayas estado hoy conmigo. Estoy súper orgullosa y honrada y estoy segura que, bueno, los papás van a estar muy contentos y todos los que nos escuchen. Para terminar, además de darte las gracias, me gustaría que nos compartieras algún correo electrónico, algunas redes sociales, cómo te pueden contactar, qué puedes acompañar a las familias. Sí, pues en mis redes sociales aparezco como Olivia Guerrero Figueroa, así, completo. En Twitter aparezco como Oli-Guerrero. En Instagram como Olivia Guerrero Figueroa también. Para que no haya mucha complicación, me puse mi nombre completo. Y contactarte lo pueden hacer a través del correo. Olin03. Sí, olin03@hotmail.com. Ok, estoy segura que bueno, ha sido súper enriquecedor tenerte en esta temporada de podcast. Te invito, te comprometo a que más adelante con algún otro tema sobre educación sexual y acompañamiento a las familias nos puedas aportar. Te mando un gran abrazo hasta la Ciudad de México y esperemos encontrarnos muy pronto. Mi cariño, muchísimas gracias, Oli. Pues fue un placer poder estar hoy acompañada de Olivia Guerrero. De verdad que mi admiración. Estoy segura que este capítulo es imperdible. Compártelo para que llegue a más personas, para que sea de mucha ayuda a los papás. Recuerda que nos puedes ver también el video de la grabación a través de Somos Más TV, ahí nos encuentras en las plataformas, en Facebook, en Instagram. Invitarte a que vayas y revises todo el contenido en mis redes sociales. Me encuentras como Laura Cueva Sexóloga, y si quieres contactarme, escríbeme hola@lauracuevasexóloga.com, que estaré muy contenta de leerte y de compartir. Y si tienes una pregunta de ahora que le digo sobre algo, no dudes en mandármela. Nos escuchamos el próximo capítulo. Como siempre, fue un placer.